Buenas tardes y bienvenidos a este espacio. En breves momentos comenzará en directo la presentación del libro sobre adivinación y sincronicidad. La psicología de las casualidades significativas de Marie-Louise Bonfran. Comenzamos el evento dando paso a Andrea Luca, directora de la editorial Sirena de los Vientos. Muy buenas tardes a todos desde los Montes de Toledo, en España. Lo primero es agradecer a todos los que nos escuchan desde diferentes partes del mundo y, cómo no, a nuestros ponentes de hoy en la presentación de una nueva obra de la editorial Sirena de los Vientos. Quien va a coordinar todo el evento es nuestra asistente técnica Nerea Liébana, que es la que, como nos ha dicho, recogerá los comentarios que ustedes quieran hacer para que los ponentes puedan responder a las preguntas que ustedes hagan. Mi nombre es Andrea Luca. Soy licenciada en Filosofía, en Derecho y en Psicología. Tengo un máster en Espiritualidad Transcultural y otro en Psicología Transpersonal. Y soy miembro asociado de la SIPAC, Sociedad Internacional para el Desarrollo del Psicoanálisis Junguiano. Soy la directora de la editorial Sirena de los Vientos, editorial que renace en el año 2016 con varias colecciones y que sigue avanzando en la publicación de libros relacionados con la psicología profunda en nuestra colección Jung, Despertar Conciencia. Al final del evento les diré los próximos libros de la colección Jung que saldrán entre el último cuatrimestre de este año y primero cuatrimestre del año próximo. Esta obra que hoy presentamos se corresponde con las conferencias que pronunció María Luisa Bonfran en 1969 en Zúrich y que fueron transcritas por Una Thomas. La primera edición se realizó en inglés y fue preparada por Darius Schaap y Marion Goodman en la editorial Inner City Book. Vio la luz en castellano por primera vez en la editorial Paidós en 1999, en una traducción de Alicia Sánchez Millet. La editorial Sirena de los Vientos incorpora en su colección Jung, Despertar Conciencia a esta importantísima autora y pone a disposición del público lector nuevamente la obra con sus aportaciones importantes que han realizado para la misma Enrique Galán y Magali Villalobos, quienes nos acompañarán como ponentes presentando la obra sobre adivinación y sincronicidad, la psicología de las casualidades significativas de María Luisa Bonfran. Ambos con un currículum de saber y de hacer, desde el que nos regalan claves y caminos para transitar por la psicología profunda. Haré una presentación más detallada de cada ponente al inicio de su intervención. Ahora nos vamos a ocupar de dar unas pinceladas introductorias sobre María Luisa Bonfran en relación con la obra sobre adivinación y sincronicidad, la psicología de las casualidades significativas. La obra se inicia con un amplio y detallado estudio realizado por Enrique Galán sobre la autora, con el título El lugar de María Luisa Bonfran en la psicología analítica. Dicho estudio parte de un recorrido biográfico desde su nacimiento en Múnich en 1915 hasta su muerte en Zúrich en 1998 y va detallando los principales hitos en el camino de la vida y obra de la autora. Su producción intelectual, los conceptos de psicología analítica, su amplia y destacada labor en psicoterapia. Destaco personalmente la lectura de la obra de María Luisa Bonfran, Psicoterapia, la experiencia práctica, editada en México por la editorial Fata Morgana, y la encomiable labor de su editora María Abad. El recorrido por la introducción a la autora continúa con su inmersión en los cuentos populares como próximos a la voz de lo inconsciente colectivo y a los sueños, de los que analiza más de 65.000 a lo largo de su vida. Sus traducciones, estudios y publicaciones sobre la alquimia fueron el fundamento de los estudios e intuiciones de Carl Gustav Jung y también sobre la sincronicidad, que abre un puente entre psique y materia y propone la hipótesis de que lo inconsciente colectivo sea un campo de energía psíquica
donde las partículas son los arquetipos. María Luisa Bonfrán, en la página 124 de este libro, indica que existe una extraña tendencia a que ciertas ideas e inventos se produzcan en lugares distintos a un mismo tiempo, y que esto se debe a la constelación de un arquetipo en lo inconsciente colectivo, añadiendo que en el momento en que estaba pronunciando la conferencia se estaba constelando el arquetipo del hombre completo, el antropos. Quizá en estos tiempos convulsos se está agitando la voz del mundo y habremos de preguntarnos por la conjunción psique y materia en la formación del hombre nuevo. María Luisa Bonfrán habla de los sucesos que precedieron a la Segunda Guerra Mundial e indica en la página 103. En tales situaciones difíciles e inusuales, empieza a formarse el arquetipo de un salvador héroe en lo inconsciente. Si la proyección hubiera caído sobre una personalidad ética, con talento y oportuna, puede que les hubiera conducido a salir del conflicto, pero recayó sobre un psicópata con todas sus consecuencias. De esta manera, María Luisa Bonfrán trae al presente la actualidad de su obra y nos hace reflexionar sobre los conceptos de número, arquetipo, adivinación y sincronicidad dentro del campo de la tensión de la psique, de los acontecimientos arquetípicos y sobre la tendencia a la constelación de un arquetipo que nuestra psique inconsciente siente latir a modo de premonición, tal como apuntaba el físico Pauli. Si el futuro está siempre presente en forma de semilla, roguemos porque de forma personal y colectiva sepamos apostar con la intensidad suficiente para que en el juego de la vida coincidan lo interior y lo exterior, el jugador y el juego. Así conectaremos la energía psíquica con nuestra apuesta colectiva por una humanidad mejor, para que se constele el hombre completo en un mundo de paz. Como dice María Luisa Bonfrán, cuando el Dios, es decir, el arquetipo del sí mismo, del espíritu de lo inconsciente, apuesta, crea el destino, porque su creación es un fenómeno sincronístico. Esperemos que la apuesta del sí mismo encuentre eco en la sincronicidad de lo mejor de nuestros corazones. Vamos a introducir lo que es la obra que hoy presentamos, con unos pequeños extractos de las conferencias. De esta manera, el público que nos escucha podrá hacerse una idea del ámbito que lleva las diferentes fases que tiene el libro y que luego podrán ser desarrollados por nuestros ponentes. En la primera conferencia, Bonfrán presenta un breve esquema de las bases del cálculo de probabilidades y de su empleo en la física moderna y en otros campos de la ciencia actual. Quiere demostrar que los métodos de cálculo de probabilidades y la estadística empleados en la ciencia moderna no son más que abstracciones basadas en la idea de la serie infinita de los números enteros naturales y que solo ganan precisión cuando se tiene un número infinito de casos o ejemplos. Jung siempre ponía como ejemplo que si se tenía un montón de piedras, se podía decir con una exactitud estadística que su tamaño medio era, pongamos, de 3 centímetros cúbicos. Pero si querías coger una piedra de justamente ese tamaño, tendrías muchos problemas. Puede que encontrases una o quizá ninguna. Es decir, de 3 centímetros cúbicos. Esta es una abstracción de nuestra mente. Realizamos esta abstracción mental que es exacta siempre que se acierta, pero la realidad del montón de piedras, donde cada una es de distinto tamaño, no es de ese modo. La mayor parte de las personas, cuando se les dice con una cierta convicción que es el hombre promedio, el norteamericano medio, está así o asá, se lo creen. Están convencidas de que los verdaderos norteamericanos o las piedras reales son así. Cometen ese error, aunque también saben que es una abstracción mental, puesto que la acumulación real de gente es una acumulación de casos únicos. En la segunda conferencia habla de la conexión entre el cálculo de probabilidades, los oráculos y otras técnicas adivinatorias. Deja ver que más allá del cálculo de probabilidades, en el ámbito histórico y real, se encuentra el arquetipo del juego. Un oráculo también se puede comparar con tirar los dados. En el I Ching se cuentan tallos de milenrama o se lanzan monedas para que salga cara o cruz, que es lo mismo que tirar los dados. En muchos oráculos, en vez de monedas, se tiran los dados para conseguir cierto número y entonces se busca lo que significa. Esto tiene relación con la suerte de la tirada,
de modo que la idea arquetípica está tras el oráculo y el experimento moderno. Por lo tanto, hemos de entrar brevemente en el problema del juego y específicamente en el de los dados. Afirma que la capacidad de contar todas las cosas, de integrar conscientemente toda la infinidad de los enteros naturales, era algo que originariamente poseía la divinidad. También se podía decir que todos los símbolos del sí mismo la poseen. Trae aquí la conexión de la energía psíquica y de la apuesta, cuando el Dios, es decir, el arquetipo del sí mismo, del espíritu de lo inconsciente apuesta, crea el destino, porque su creación es un fenómeno sincronístico. Por eso, el hombre probó con las matemáticas, la aritmética, los oráculos numéricos, para llegar hasta el juego de mesa de la divinidad. La divinidad apuesta por la realidad y el hombre trata de llegar a ella a través de estos métodos numéricos. En la tercera conferencia, María Luisa Bonfrán presenta la idea que podíamos concebir de lo inconsciente colectivo como un campo, donde los puntos excitados son los arquetipos. Intenta demostrar que la red de relaciones entre los múltiples arquetipos es como un campo en el que las conexiones lo son de sentido, el campo donde podemos afirmar u observar conexiones significativas. Expone la cuestión de si la distribución de arquetipos en este campo es al azar o sigue un orden. Termina destacando la idea de que el arquetipo del sí mismo y su orden aritmético rige todo el campo. Es un arquetipo supraordenado que regula la distribución de este. La idea de que también los arquetipos se pueden ver dentro de un campo ordenado no es nueva. Platón también intentó construir un campo en forma de pirámide. Probablemente tenía en mente el tretactis pitagórico, donde la idea del bien sería del orden más alto de la filosofía de Platón, que es la imagen del Dios o del sí mismo, a la cual están subordinados todos los otros arquetipos. Jung, en su ensayo sobre la sincronicidad, menciona un patrón diferente. Se han realizado varios intentos en el pasado para coordinar los arquetipos con ciertos números en un determinado orden y así establecer un campo orientado numéricamente. Jung menciona a Egidio de Badis, quien dice que todos los elementos, lo que nosotros llamaríamos imágenes arquetípicas, están conectados con ciertos números. En toda la antigüedad y en gran parte del Renacimiento se hicieron numerosos intentos de construir dichos campos. Esta idea siempre ha rondado en las mentes de la gente, que tenían la intuición de que debe existir una ordenación general de los arquetipos. Lo mismo ocurre con el mándala. Intenta demostrar que el arquetipo del sí mismo y sus estructuras matemáticas representan el orden básico de tales campos de representaciones mitológicas. Sabemos que el arquetipo del sí mismo suele aparecer bajo una estructura matemática o numérica, concretamente el mándala, que es una de las representaciones más extendidas. Jung dice que el mándala simboliza a través de su centro la unidad última de todos los arquetipos. Todo es todo. Siempre podemos conectar todos los arquetipos. Existe, por lo tanto, una unidad secreta. En terminología junguiana, todos están contaminados y también son uno en último término. El mándala simboliza a través de su centro esta unidad última, así como la multiplicidad del mundo de la forma. En la cuarta conferencia se refiere al ensayo de Jung sobre sincronicidad, en el que Jung subraya el punto de que, puesto que el ámbito físico y psíquico coinciden dentro del acontecimiento sincronístico, de algún modo ha de haber una realidad unitaria, una realidad de los planos físico y psíquico, al que él denominó con la expresión latina unus mundus, el mundo único, concepto que ya existía en las mentes de algunos filósofos medievales. Jung dice: no podemos visualizar este mundo, ya que trasciende por completo a nuestra comprensión consciente. Solo podemos llegar a la conclusión o suponer que en algún lugar se encuentra dicha realidad, una realidad psicofísica, como la podríamos llamar, que se manifiesta esporádicamente en el acontecimiento sincronístico. Posteriormente, en Mysterium Conjunctionis, dice que el mándala es el equivalente psíquico interno del unus mundus. Esto significaría que el mándala representa una unidad última de la realidad interna y externa. Apunta hacia un contenido psicológico trascendental que tan solo podemos captar indirectamente a través de los símbolos.
Las múltiples formas del mandala parecen señalar esa unidad. Los acontecimientos sincronísticos son el equivalente parapsicológico del unus mundus y también apuntan a esa misma unidad del universo psíquico y físico. En la quinta y última conferencia, María Luisa Bonfrán se refiere a Jung cuando expuso la hipótesis del principio de sincronicidad y se habló mucho de si todavía se podía descubrir una ley bajo la cual los acontecimientos sincronísticos tuvieran una cierta regularidad o si seguirían ciertas leyes y por lo tanto serían predecibles, de modo que ahora pudiéramos decir que en esta situación ha de suceder un acontecimiento sincronístico. Todavía no ha sido posible descubrirlas y Jung, tras mucha reflexión y debates, llegó a la conclusión de que hemos de admitir, por más que moleste a nuestras mentes racionales, que los acontecimientos sincronísticos son casos únicos. María Luisa Bonfrán recuerda que Jung definió los acontecimientos sincronísticos como un acto de creación. Un acontecimiento sincronístico es un hecho acausal y, por consiguiente, se podría denominar un acto de creación. Jung creía en una creatio continua, al igual que ciertos físicos modernos que creen que el mundo donde vivimos existe un lugar en el que de tanto en tanto se crean cosas nuevas. El acontecimiento sincronístico sería un acto de creación similar. Esto para la mentalidad china es evidente, puesto que ellos solo vinculan las cosas en términos sincronísticos y los actos creativos, que son acontecimientos sincronísticos, proceden de ese agujero donde se encuentran el cielo y la tierra. Luego tenemos la hermosa idea china de que el hombre realmente puede conectar con eso. Puede llegar al lugar donde el cielo y la tierra crean de un modo incomprensible, sin duplicidad, a través de la sinceridad suprema. Si alguien está desprovisto de ilusiones y de todo lo que forma el mundo del yo ordinario y se enfoca en sí mismo con mayor sinceridad, llega a este agujero donde tiene lugar la creación, incluso en el cosmos. Por eso los chinos pensaban que ciertos sabios o santos que tenían personalidades muy extrañas podían alcanzar ese centro y al llegar a ese núcleo contenido e íntimo de su personalidad, apoyar al cielo y la tierra y estar con la creación en el universo. Con el extracto de estas 5 conferencias y con la presentación breve que hemos hecho de la obra de María Luisa Bonfrán, vamos a pasar a presentar a nuestros ponentes. Y para ello doy paso a Enrique Galán Santamaría, presentándole muy brevemente. Enrique Galán es psicólogo y psicoanalista, miembro de la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, miembro fundador de la Sociedad Española de Psicología Analítica, de la Asociación Transpersonal Española, de la Fundación Carl Gustav Jung en España y de la SIPAC, Sociedad Internacional para el Desarrollo del Psicoanálisis Jungiano. Ha sido responsable de la edición de varios volúmenes de la obra completa de Carl Gustav Jung de la editorial Trota. Ha intervenido en diferentes publicaciones, entre ellas La consciencia transpersonal, Kairos, 1998, Cómo psicoanalizamos, manuscritos, 2008, La voz de Filemón, en la editorial El hilo de Ariadna, 2011, Psicoterapias psicoanalíticas, manuscritos, 2012, y 3 ensayos junguianos para psicoanalistas y psicoterapeutas de hoy, publicado en nuestra editorial Sirena de los Vientos en el año 2021. Vive y trabaja en Madrid. Enrique Galán, cuando quieras, adelante. Hola, buenas tardes o buenos días, lo que corresponda a cada cual. Debemos dar las gracias a Andrea que se haya lanzado a esta aventura de la editorial Sirena de los Vientos, una editorial junguiana que viene a sumarse a la otra editorial junguiana estrictamente como es Fata Morgana, que ha citado Andrea al referirse a psicoterapia de von Franz. Y solo podemos agradecer que encontrar estas personas maravillosas y valientes que se atreven a traer a nuestro idioma textos que son de una importancia cardinal para el desarrollo de la psicología analítica con todo lo que se supone, es decir, el trabajo de carácter psicoterapéutico, la comprensión psicológica general, la ampliación de la reflexión epistemológica sobre las posibilidades de conocimiento, etcétera, etcétera, que
forman parte de toda, en fin, la amplitud de esta psicología analítica. En este caso tenemos la suerte de que se haya republicado este libro de Fonfrance, que ya ha señalado Andrea, que se publicó en una traducción un poquito deficiente en su momento en Paidós. Hemos intentado resolver en esta edición algo para hacerla más comprensible y que sirviera a los fines para los que lo que propuso las conferencias de Fonfrance dentro del Instituto Jung, donde era una profesora fundamental. En la introducción general que ya ha hecho Andrea sobre la obra de Fonfrance y que ya aparece en el libro, se habla precisamente de la importancia de Fonfrance. Y aquí, después de esta síntesis tan útil que ha hecho Andrea, pues lógicamente poco queda que decir, excepto cosas más generales que van al hilo de esta síntesis o de esta comprensión. En primer lugar, en lo que a mí compete, quisiera señalar primero la temática de la adivinación. En principio, aparentemente, vivimos en un mundo científico de carácter materialista, más bien mecanicista, aunque se van modificando esas apreciaciones, donde todo lo que sea algo que suene a adivinación, mancias, etcétera, pues es una curiosidad cultural y histórica, pero que no tendría ninguna importancia desde el punto de vista vivencial. La realidad del asunto es que la adivinación es un universal antropológico que se da en todas las sociedades de una u otra manera. Las hay muy elaboradas, formas de adivinación muy elaboradas, de carácter deductivo. Las hay formas de adivinación más bien trance, inspiradas, etcétera. Pero en cualquier caso sabemos que desde Mesopotamia hasta ahora mismo las formas de adivinación están ahí y están por algo. De algún modo, como su propio nombre indica, la adivinación consiste en estar en contacto con los dioses, encontrar sus mensajes a través de las formas de la adivinación, en forma de oráculo. Estas formas de adivinación, como ya digo, son muy diferentes desde el punto de vista cultural. Como grandes grupos está una adivinación inspirada, los sueños, las ocurrencias, etcétera, algo que surge en las muchas formas de adivinación natural, por decirlo así, que surge de una manera subjetiva en personas muy capacitadas para ello y que se lo comunican a sus contemporáneos y a sus compañeros de orden simbólico, digamos, y las otras formas de adivinación, inductivas o deductivas, entre las cuales evidentemente la astrología es la reina de todas ellas, el Yi Jin como expresión palpable de lo que significa la adivinación como articulación de los tiempos, puesto que desde un punto de vista menos teológico, por decirlo así, lo que hace toda adivinación, sea de una cultura u otra, es establecer una relación entre dos tiempos, un tiempo absoluto y un tiempo relativo, un tiempo lineal y un tiempo cíclico, un tiempo que no tiene ni principio ni fin en la medida que es esta eternidad en continuo movimiento, y el tiempo relativo, que es al que accedemos, desde el que accedemos a ese tiempo para la elaboración del oráculo. Hay mucha literatura, evidentemente, sobre la constitución de los oráculos. Lo que más conocemos, evidentemente, son los oráculos griegos, los más estudiados, donde había una serie de profesionales que se dedicaban, el oráculo de Delfos, por ejemplo, se ocupaba la sibila, traducir a la sibila, el traductor del traductor, para poder señalar al consultante qué es lo que había revelado el dios correspondiente, en ese caso Apolo. Esa es la estructura, por decirlo así, griega, racional, que nosotros conocemos, pero claro, las formas amerindias, amerindias del norte, del sur, azteca,
maya, inca, todas las formas africanas, la organización de los juegos de dos mandalas en circulación de los dos tiempos, que como se da en África, la geomancia y no digamos el Jijin, al que dedica evidentemente von Franz muchísimo tiempo, con toda la razón del mundo, puesto que es el modo más claro de la organización de lo que significa la adivinación en este sentido de encontrar la conexión entre este tiempo absoluto y el tiempo relativo, entre el momento del consultante y la realidad arquetípica que sostiene la respuesta al consultante. Sabemos que la adivinación forma parte de la medicina, forma parte de la organización social, forma parte de la investigación científica, forma parte de la reflexión filosófica, es decir, la adivinación es el modo en el que se establece la articulación del microcosmos y macrocosmos, la conexión entre este aspecto absoluto y el aspecto relativo de la vida del consultante y de la vida del interpretante o del profesional del ramo, que evidentemente tienen sus nombres y apellidos en los diferentes idiomas, Mesopotamia, Egipto, en fin, toda el mundo islámico, el mundo cristiano. Digamos que la adivinación, como el chamanismo, que le va muy al pelo, es la base de toda forma de reflexión posterior y por eso María Luisa von Franz señala el aspecto del adivinatorio, por decirlo así, del experimento científico a través del cálculo de probabilidades, puesto que es el cálculo de probabilidades la medida, el instrumento para la medida del azar, que es precisamente el elemento nuclear de todo ello, puesto que hay una lógica oracular, que es la situación, el consultante, etcétera, y de lo que se trata es precisamente de captar lo que en la terminología junguiana se llama sincronicidad o fenómenos sincronísticos. Digamos que las mancias son métodos para la indagación de los momentos sincronísticos, estos momentos de creación en el tiempo, de creación de sentido, de la interacción o la concordancia entre contenidos subjetivos y objetivos, entre aspectos macro y micro, lo que está revelado claramente en la astrología y en el Jijin como las dos grandísimas formas de organización de la adivinación deductiva, por decirlo así, mediante una metodología, etc. Es decir, que es la temática del azar, porque Jung habla muy poco del azar, pero la definición de sincronicidad como la coincidencia de sentido de dos cadenas causales independientes era la forma, la definición canónica del azar de Cournot en el siglo XIX. Curioso que haya quedado tan desconectado, por decirlo así, lo que significa el azar, que luego la mecánica cuántica ve a través de esta determinación, etcétera, la base del azar como la base de la constitución de lo real, etcétera. Esto es la sincronicidad, pero evidentemente Jung introduce un aspecto fundamental con la noción de sincronicidad y es precisamente la noción de unus mundus, es decir, la relación existente entre lo objetivo, subjetivo, pasado, futuro, presente, alto, bajo, fuera, dentro, todo este conjunto del unus mundus, representado por el mandala, como ha recordado Andrea, la integración de todos y cada uno de los contenidos que en su expresión fenoménica o fenomenológica es una diferencia de opuestos, pero que en su realidad previa a la diferenciación de opuestos, que sería la definición de unus mundus, el mundo, el día antes de la creación, digamos, ese inconsciente pleromático, que es al que Jung se refiere con esa expresión directamente, que es el unus mundus, del cual se desplegaría todo lo real y todo sentido. La indagación de ese unus mundus es la adivinación, es un intento de indagar en ese unus mundus, en esa relación, en ese campo de arquetipos que están fusionados y que aparecen en el horizonte de sucesos cuando se excita ese campo, como señala von Franz, que lógicamente ha analizado
en este libro, en la selección de artículos al respecto que se llaman sobre psique y materia, esta recopilación de los artículos sobre sincronicidad, la materia, etcétera, etcétera, y fundamentalmente en Número y Tiempo, que es su texto fundamental de la investigación de lo que significa la sincronicidad, el papel del número como arquetipo de orden en los procesos de adivinación y en los procesos de constitución de lo real a través de los fenómenos sincronísticos. Es decir, que con la adivinación o los procesos de adivinación lo que se está buscando es este conocimiento absoluto que corresponde a este espíritu universal, a este neuma universal que atraviesa, que despliega y que construye, en último término, este unus mundus, donde de forma crítica diferenciamos entre sujeto y objeto, antes y después, etcétera, etcétera, pero que en la realidad metafísica constituye una unidad que, siendo absoluta, se despliega en el tiempo como forma de constitución material, por decirlo así, de la potencialidad de los mundos. Ya para terminar, si el tema es evidentemente la sincronicidad y el cálculo de probabilidades que permite cernir el azar, la expresión del azar, la idea, lógicamente, si es lo inconsciente colectivo, aquello a lo que indaga la adivinación como forma de atender a qué elementos de lo inconsciente colectivo se están haciendo presentes, el hexagrama 14 o el hexagrama 18 del Jijin, o la carta natal correspondiente, o la cuadratura entre tales planetas astrológicos, etcétera. Todo este mundo expresado en su propio lenguaje, pero que en la psicología analítica se expresa en los términos de la constelación arquetipal o de la emergencia de contenidos arquetípicos desde este campo general de arquetipos. Ahí la idea que presenta von Franz y que surge de Jung, el arquetipo como una estructura de probabilidades psicológicas. Si Jung había definido el arquetipo como un patrón típico del significado, de la aprehensión, aquí es la organización de las probabilidades psicológicas, de las probabilidades de significación. Y este es, por decirlo así, la atención a esta constelación arquetipal, la que las diferentes mancias establecen. La astrología evidente, el Jijin, el tarot, pero también la geomancia o cualquiera de las múltiples formas de adivinación que son precisamente caer en la cuenta de cuál es la relación existente entre el tiempo absoluto y el tiempo histórico relativo, entre los procesos acausales y los procesos causales, que son a los que estamos acostumbrados desde el punto de vista de, en fin, aunque solo sea esta cosa de Hume, ha pasado esto y después pasa lo otro, pensamos que lo anterior tiene alguna relación causal con lo posterior y muchas veces es así. Si me pegan un empujón y me caigo al suelo, es el empujón lo que me ha hecho caer al suelo, no me lo he inventado yo. En fin, habría que pensar que la gravedad, bla, 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 bla. Pero a lo que quiero llegar es que y con eso termino, que las mancias son un instrumento de indagación en lo inconsciente colectivo y que su uso, aunque está completamente penalizado y descalificado dentro de la propia psicoterapia, no, evidentemente, viene muy bien para comprender cuál es la constelación arquetipal en la que se encuentra el consultante. Sea el tarot, que es una cosa del siglo XVIII, pero que tiene toda esta parafernalia de la simbología propia del arquetipo, sea la astrología, que en sus últimas construcciones, en Tarnas y en Le Grais, en fin, es directamente puro junguismo, lógicamente, o las formas más claras del Jijin, que afortunadamente tenemos ediciones desde el propio chino en español, pero que el Jijin es la gran fuente de indagación filosófica de China. No es simplemente una cosa que se tira para ver la adivinación,
sino que está en la base de la construcción de la escritura china, está en la base de la constitución de la filosofía china, desde luego el taoísmo, pero también el confucianismo, etc. Y desde ahí lo ha retomado a través de Richard Villen y toda esta idea del unus mundus, de la sincronicidad, está retomado claramente por la psicología analítica, y de ahí que Jung escribiera la introducción a la traducción de Gary Baines del libro de la edición del Jijin de Richard Villen, y que fue precisamente el primer volumen con el que se iniciaba la colección Bollingen, que estaba pensada para la publicación de la obra de Jung y de todos aquellos autores cuyas investigaciones correspondían a esta indagación sobre el inconsciente colectivo. Yo con esto ya termino, y a ver si Magali, que puede contarnos de toda la temática de la sincronicidad, etcétera, como trata en su introducción a este libro de la edición de La Sirena de los Vientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu participación y por tus exposiciones claras que nos dan más luz sobre la obra de esta importante autora. Seguidamente voy a dar paso a Magali Villalobos, presentándola muy brevemente. Magali Villalobos fue médico cirujano desde 1976 por la Universidad Central de Venezuela. Adquiere el posgrado de psiquiatría en 1980 y ejerció en el Hospital Militar de Caracas. Ha sido docente y supervisora de posgrado de psiquiatría para psiquiatras y psicólogos clínicos del Hospital Universitario de Caracas. Ha ejercido la supervisión de casos clínicos y docencia con los estudiantes para ser analistas junguianos en Caracas, Bogotá, Quito, Madrid y Barcelona. Ha dedicado 40 años a la docencia pública y privada en la materia de mitología griega y psicología arquetipal en Caracas y San Cristóbal, Venezuela. Es colaboradora de la Revista Venezolana de Psicología de los Arquetipos, miembro de la Asociación Internacional de Psicología Analítica de Zúrich desde 1995, miembro titular de la Sociedad Internacional para el Desarrollo del Psicoanálisis Junguiano, SIPAC, en Valencia, España, y miembro activo de la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos en Caracas, Venezuela. Ha publicado Apuntadas en 2010, cuya obra vamos a reeditar próximamente en España en nuestra editorial. Ha publicado también Hilaturas, hebras arquetipales en 2008 y 2014 y La ciencia y el método como categorías históricas. Ha impartido online numerosos cursos sobre mitología griega y psicología arquetipal y es una gran divulgadora de los valores de la psicología arquetipal. Magali, junto con Enrique Galán, han hecho una introducción a la obra que hoy presentamos. Y con ello damos la palabra, agradecidas, muy agradecidos también, a Magali Villalobos. Cuando quieras, Magali. Bueno, buenas tardes. ¿Me oyes bien? ¿Me oyen? Bien. Buenas tardes y muy agradecida por la invitación para darle pues un espacio en nuestra realidad a María Luisa von Franz con este libro sobre adivinación y sincronicidad, ¿no? Bueno, lo que ya tú has mencionado en el inicio de esta tarde y lo que ha ampliado también pues el ponente anterior, es quizá poco lo que me toca pues ampliar ahora, pero me parece interesante porque para nuestras mentes racionales hablar sobre adivinación y sincronicidad es realmente un reto, ¿verdad? Porque sobre todo psicólogos, psiquiatras, clínicos que tienen toda una concepción pues distinta a la apertura que nos hace la psicología junguiana del fenómeno psíquico, ¿no? Jung habla de la sincronicidad para explicar la adivinación y hace una diferencia entre el pensamiento causal y el pensamiento sincrónico, ¿sí? El pensamiento causal es lineal, donde hay una secuencia de acontecimientos. Hoy se habla de probabilidad. En el pensamiento sincrónico o pensamiento de campo, el tiempo es el centro. Normalmente la causa siempre está antes que el efecto
por lo que también existe una idea lineal de tiempo, y esto es muy importante, el antes y el después. El pensamiento sincrónico habla del complejo de acontecimientos que tienen lugar en un cierto momento. La sincronicidad es una variante del pensamiento primitivo y explica el suceder a un mismo tiempo de los hechos psicológicos y los físicos. Así que la adivinación se da en forma binaria, ganar o perder, pues se utilizaban los juegos para la misma. En las religiones primitivas se relacionan los dioses con los números, como decimos acá, el I Ching, ya veo que se llama Ji Jing, gracias por este aporte lingüístico. Ejemplo, los chinos tenían dos ideas de tiempo, el tiempo infinito, la eternidad, y un tiempo cíclico superpuesto, y debajo existe un tiempo creador. El tiempo ordinario es cíclico. Me pareció muy importante que podamos darle a lo cultural la importancia que tienen todos estos conceptos de tiempo, espacio, etcétera, porque saber que estos elementos del tiempo forman parte de la esencia de la comunidad china, por ejemplo, ¿no? Es muy importante. En una existencia fenoménica aislada, una parte de la naturaleza nos asombra por su irracionalidad y no podemos analizarla por ser evanescente y misteriosa. La física, entonces, proyecta todo lo que existe en el fondo de la posibilidad y de la probabilidad. La adivinación es irracional y concierne a la propia naturaleza humana. Es curioso constatar cómo el hombre racional ha dado crédito a todo tipo de presagios y profecías sobre su futuro personal o colectivo. En la antigüedad, la adivinación era una fuente que permitía conocer el futuro conjurando las fuerzas divinas. Para todas las comunidades, para todas las mitologías, esto es un elemento sumamente importante, a lo cual la comunidad se viene a ello, ¿no? Hoy día, los físicos y los psicólogos intentan hallar la unión de fisis y psique. Se dan de la mano instinto e intuición, o sea, psique y soma en un movimiento de proyecciones. La forma de pensar occidental tiene una orientación extravertida. Concretamente, contempla primero los hechos y luego crea un modelo matemático. La oriental utiliza un modelo mental intuitivo de interpretación y así transmite sus visiones, señales, prodigios, sueños. La evidencia es la habilidad de quienes afirman poder predecir hechos venideros por sí mismos o mediante el uso de sortilegios, brebajes, magia o elementos de la naturaleza, el sol, las tormentas. Siempre la interpretación era para precaverse del mal y miedo a lo desconocido. Se presenta una serie de rituales que se han utilizado como recursos en el arte de la adivinación: danzas, olores, pozos de café, dados, tabas, piedras, huesecillos, tallos, el vuelo de las aves, las entrañas de los animales, los sueños, entre muchos otros. Consultar la opinión de los dioses supone acercarse peligrosamente a los poderes del más allá. La adivinación es el canal de comunicación entre dioses y hombres, entre vivos y muertos, que nos permite indagar en lo desconocido.
El oráculo, por ofrecer una definición amplia, es la respuesta más o menos misteriosa de un ser sobrenatural a una pregunta acerca del porvenir. Se entra en un estado en que no eres tú mismo y se interpreta como si un espíritu malvado o un diablo hubiera entrado en ti como un complejo autónomo. Interesante, porque es así aún hoy, cuando uno entra dentro de estos sistemas, que siempre entonces está el mal metido dentro de todo este sistema oracular. Cuando el complejo del yo entra en contacto con el inconsciente, se produce un efecto inspirador y revitalizante, base de los esfuerzos terapéuticos. Jung define el espíritu desde el prisma psicológico como el aspecto dinámico del inconsciente. Von Franz nos refiere que los contactos con el inconsciente son inspiradores y revitalizadores, y el inconsciente combina una serie de imágenes que transmiten un mensaje y no responden al principio causa-efecto. La doctora Von Franz hace un análisis de los números y los relaciona con la adivinación. Para nuestra concepción, ¿quién es el señor de los números? Visto desde un punto de vista mitológico, los dioses. Andrea también hablaba, los arquetipos. Entonces, tenemos una psique muy rica, repleta de estos elementos, dioses, arquetipos, números, etc. El número es una representación arquetípica o idea que contiene un aspecto cuantitativo y cualitativo. A través de las estadísticas y el cálculo de probabilidad, solo podemos reconstruir en nuestra mente un modelo abstracto de la naturaleza, y este no abarca toda la realidad. Es decir, solo tenemos un conocimiento parcial útil y sabemos que todavía existe una serie infinita de secretos y un interminable número de posibilidades con las que explorar la realidad. Tratar de hacer ese infinito posible como si fuera una unidad es entrar en el tema de la adivinación. El hombre primitivo, antes de inventar los oráculos, confiaba en sus sueños y en sus presentimientos inconscientes instintivos. Durante este tipo de adivinación inspirada, el sueño, el alma vuela libremente en contacto con los números. Perdón, con los númenes. En las tribus de indios norteamericanos, sociedades de cazadores, recolectores, no tienen religión organizada. Confían en los sueños. En el corazón de todo ser humano mora el gran hombre que envía los sueños. Es una suerte o casualidad lo que para el hombre primitivo significa la acción de un dios, de un hechicero o de los propios poderes psíquicos. Relacionados con estos procedimientos adivinatorios y azarosos están los oráculos de suerte, englobados en lo que se conoce como cleromancia, echar las suertes, lotes o dados, ver el futuro en las jugadas o combinaciones de tableros, tabas, judías. Este tipo de adivinación gozaba de una gran aceptación entre el pueblo. La suerte es una construcción mental, la conciencia. Aunque los hechos psicológicos surjan en parte al azar, o sea, hechos únicos individuales, también existen ciertas estructuras psicológicas o tendencias hacia una probabilidad psicológica que intentamos aclarar a través del oráculo.
Jung denomina conocimiento absoluto del inconsciente que comprobamos en los sueños. Y dice von Franz, las formulaciones generalmente vagas de las técnicas adivinatorias se parecen a esas nubes de cognición que Jung denomina conocimiento absoluto. Von Franz explica que esas nubes de cognición representan una conciencia por parte de nuestra inteligencia consciente de un campo mucho más amplio de información, un conocimiento absoluto dentro del inconsciente colectivo. Estas imágenes, por parte de un ego más o menos consciente, carecen de enfoque y detalle precisos. Así, la realización del significado tiene que ser una experiencia viviente que toca el corazón tanto como la mente. Entonces tenemos al medium, que tiene una relación estrecha, un don mediante el cual puede relacionar el conocimiento absoluto del inconsciente y tiene, por lo general, un nivel de conciencia relativamente bajo. El oráculo es, en la arcaica narrativa del mito, un elemento imprescindible para hilar la trama y el desenlace con un elemento sobrenatural bien atestiguado y arraigado en diferentes pueblos. Los hombres consideraban los antiguos oráculos como naturales, artificiales, demoníacos o todo a la par. Concebían algo natural en ellos, pues estaban en lugares que emitían exhalaciones que, según se ha encontrado, influyeron en la conciencia de ciertas personas, llevándolas a raptos, voces extrañas, ecos inextinguibles y más. En las sociedades primitivas se mira dentro de un recipiente de agua o las grietas que el barro crea en el suelo. Esto anula los pensamientos conscientes. Un dibujo caótico crea un desconcierto y surge la intuición del inconsciente. Las sociedades primitivas viven en una participación mística. Para la adivinación se quiere establecer un orden a través de una matriz con una cáscara de tortuga o un cierto número de líneas y más. El experimento adquiere precisión por medio de la repetición. El oráculo se hace solo una vez y el objeto del mismo no es obtener información sobre una fracción de la realidad, sino, si es posible, respecto a toda la situación psicológica externa, interna, presente y futura. Es complementario al experimento físico. Jung define el poder de la voluntad. Es energía que está a disposición del complejo del yo. Debemos usar el oráculo cuando tengamos una pregunta crucial o si estamos en una etapa de transición o un estado de tensión emocional. Las grandes tensiones internas tienen lugar cuando se constela un arquetipo. Me gustó mucho cuando Andrea nos hablaba de que esto era como un juego, lo lúdico en que se entra en estas intervenciones de este tipo. Y me gustó más todavía cuando nos habla de que la apuesta crea destino. Eso me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque justamente cuando estamos dentro de estos estados de transición, de estados de tensión emocional, esas grandes tensiones
nos llevan a constelar un arquetipo, ¿sí? Entonces, el que la apuesta pues, ¿no? sea destino, nos está hablando pues, de lo que estamos realmente haciendo en psicoterapia muchas veces sin que, o se está dando esta misma situación muchas veces en psicoterapia, ¿sí? O sea que esto no es nada más que vamos a ir a un brujo o a esto o al otro, al oráculo no sé dónde, sino que es que la psique es oracular. Y en la psicoterapia se utilizan todos estos equivalentes a la tortuga o a los huesecillos o a lo que sea. Un sueño arquetípico está en un estado de mucha tensión dinámica y es el momento de usar un oráculo. El arquetipo es un factor psicológico de probabilidad. Por consiguiente, el arquetipo puede definirse como una estructura que condiciona ciertas posibilidades psicológicas y las técnicas de los oráculos son obviamente intentos de llegar a dichas estructuras. Jung dice que un acontecimiento sincrónico es una historia única, es un acto creativo en el tiempo y por consiguiente no es regular. Los acontecimientos sincrónicos son, por tanto, actos únicos de creación. Los oráculos no son exactos. Existe la probabilidad psicológica en la capa arquetípica de la psique y la posible predicción de lo que va a venir. Los oráculos de adivinación son intentos de contactar con la carga dinámica de una constelación arquetípica y de dar una interpretación. Las imágenes de los sueños arquetípicos y las imágenes de los grandes mitos y religiones todavía tienen sobre ellos un poco de la naturaleza nublada del conocimiento absoluto, en el sentido de que siempre parecen contener más de lo que podemos asimilar conscientemente, incluso a través de elaboradas interpretaciones. Siempre conservan una calidad inefable y misteriosa que parecen revelarnos más de lo que realmente podemos saber. En realidad, las antiguas técnicas del oráculo eran intentos de descubrir las probabilidades o las regularidades relativas de la situación psicológica humana. Solo deberíamos usar el oráculo cuando tuviéramos una pregunta crucial, como decía antes, o etapas de transición, pues son las grandes tensiones las que tienen lugar para que se dé estos elementos arquetipales u oraculares. Un acontecimiento sincrónico es una historia única, no predecible, precisamente porque siempre es un acto creativo en el tiempo y por consiguiente no es regular. En la intensidad emocional, juego y jugadas coinciden. En las mentes primitivas, las intensidades emocionales son lo más importante y por lo tanto se identifican con todo tipo de factores. Jung con la lluvia, la tormenta, el fuego, la fuerza del toro, la pasión del juego de los dados, la intensidad emocional y pasional que se apodera de ti en el juego hace que te conviertas en él. Se vive cuando se apuesta. Por eso me gustó tanto que la apuesta crea destino. Está funcionando un arquetipo. Cuando el Dios apuesta, crea destino. Su creación es un fenómeno sincrónico. Lo inconsciente es un campo donde los puntos excitados son los arquetipos y donde podemos definir las relaciones de vecindad en todos los puntos de un campo. O sea, las interrelaciones arquetipales. Jung había señalado que entre los distintos arquetipos hay uno que comprende y rige a los otros, y ese es el sí mismo.
colocándolo en el centro. Es el arquetipo más poderoso, el que organiza o regula las relaciones de todos los otros arquetipos y da un orden definido. Con la idea o concepto de campo podemos explorar lo que Jung denomina lo inconsciente colectivo, un campo donde el arquetipo sería el punto individual activado. Está en un proceso de renovación constante que tiene lugar a un cierto ritmo. Se ha creado el concepto de energía psíquica solo medible con las impresiones de nuestros sentimientos. Solo podemos medir la intensidad psicológica con la función del sentimiento, la cual nos informa de la cualidad de las cosas. Desde un punto de vista psicológico, en el espíritu de los tiempos se congregan ciertas preguntas y problemas psicológicos. Entonces, a varias personas inteligentes les viene la misma pregunta, siguen el mismo camino, llegan a los mismos resultados, y eso se debe a la constelación de un arquetipo en lo inconsciente colectivo. Existe una tendencia que ciertos acontecimientos se dan simultáneamente. Los occidentales se están dando cuenta de que en realidad existe una tendencia a que las cosas sucedan juntas. No es solo una fantasía. Hay una marcada tendencia a que las cosas pasen a la vez. Si un cierto arquetipo se constela en el inconsciente colectivo, hay una disposición a que sucedan determinadas cosas a la vez. Los eventos que se muestran en un campo de tiempo ordenado dan información respecto al conjunto de los hechos que están vinculados con el tiempo entre mundos. Los oráculos representan en su calidad de intersección una conexión entre los mundos. El claroscuro del inconsciente nos invita a buscar los ecos proféticos del Dios, ecos y reflejos que muestran nuestras proyecciones. Ese espacio de la adivinación es un dominio inexplorado, aparentemente ilimitado de pensamientos, percepciones, sentimientos. Hay una comprensión limitada e incompleta del reino imaginario. Por eso decía, es una tierra incógnita, o sea, un espacio, ¿verdad?, fértil para una psique no iniciada, invitando, por supuesto, que las mentes racionales pasen a ese espacio y den allí pues toda una conexión con todos ecos y todos estos reflejos de nuestras proyecciones. Gracias. Muchísimas gracias, Magali. Como habrán podido comprobar, lo que prometí al inicio a quienes nos escuchen se ha hecho realidad. Enrique Galán y Magali Villalobos nos han dado claves y caminos para transitar por esta obra sobre adivinación y sincronicidad de María Luisa Bonfrán. Ahora queda el espacio abierto para que Nerea pueda formular las preguntas que el auditorio que está escuchando y que está siguiendo este evento quieran hacer, y damos la palabra a quienes nos escuchan. Nerea, cuando quieras. Gracias, Andrea. Bueno, pues de momento tenemos por aquí una pregunta. Voy a ir dando paso. Y la pregunta es para Enrique Galán. Enrique, la pregunta es la siguiente. Una persona que es muy intuitiva o bien una persona que experimenta frecuentes premoniciones, ¿se podría decir que participa de estas artes adivinatorias de manera innata o espontánea? Pues sí, claro, ese es el modo en el que nos hacemos cargo de un mundo invisible a través de apreciaciones de las que no podemos dar fe. Lo que señalaba Magali antes de la irracionalidad, que es el elemento que aparentemente rodea la racionalidad que manejamos, ¿no? Porque hay una racionalidad en la adivinación. No es
digamos que hay una racionalidad en la deducción de las grandes estructuras mánticas, ¿no? Hay una racionalidad en la astrología, que es un gran sistema racional, hay una racionalidad en el I Ching, que es un gran sistema binario racional, etcétera, y que en el despliegue, por decirlo así, de un pensamiento que llamamos racional, es decir, la relación entre A partido por B, aparentemente hemos dejado fuera todo aquello que manifiesta la riqueza de la intuición, ¿no? Que era lo que venía es decir, esto que captamos sin poder dar fe de ello, pero que da en la diana, ¿no? Y que está en la base de tantas y tantas actividades comerciales, médicas, literarias, amorosas, etcétera, ¿no? Científicas. Es cierto que solo a través de una elaboración de la intuición se pueda hacer un discurso de verdad, digamos, un planteamiento comunicable que pueda formar parte del conocimiento común, ¿no? En fin, la intuición científica da lugar a grandes hipótesis. Las hipótesis se verifican o falsan y eso da lugar a nuevas actividades que amplían el conocimiento. Han surgido intuiciones. La intuición científica es básica y, sin embargo, se considera que la ciencia es la ciencia, así en singular y con mayúscula, es el resultado de un método, cuando la realidad del asunto es que es el resultado de unas intuiciones que se despliegan como se puede a través de una metodología, ¿no? En esto a lo mejor, en este texto que tiene Magali, nos puede ampliar todo este tema. Pero bueno, sin quererme, en fin, la respuesta es sí, claro. La adivinación es un gran sistema intuitivo, aunque tenga formulaciones de carácter deductivo o inductivo, el vuelo de los pájaros, que es como aparece en fin, en Mesopotamia, si P, entonces Q. Este es el despliegue de la adivinación, prodosis y epidosis, que se utiliza para todo: medicina, economía, organización política, sacerdocio, etcétera, etcétera, porque es el modus ponens, la forma lógica fundamental. Si P, entonces Q. Y esta es la adivinación. Si aparece un animal con una cara de enfermo mientras cruzamos la calle y vamos a buscar a la novia, entonces significa esto. Y se toman todas las correspondientes interpretaciones posibles de esos hechos que están en la prodosis y las interpretaciones en la epidosis. Y así es matemática, filosofía, ciencia, economía en Mesopotamia, y de ahí, claro, evidentemente, en todos los demás sitios. La intuición es la base, lo dice Jung, ¿no? Las fórmulas, las funciones racionales son posteriores a las irracionales. Las irracionales son las no sujetas a juicio. No es que sean absurdas, es que no son un juicio, no son un juicio de hecho, un juicio de valor. Esas son las funciones racionales: pensamiento y sentimiento, juicio de hecho, juicio de valor. Lo demás es lo que aparece. Y aparece porque de repente llueve y me doy cuenta de que llueve, y de repente pienso en no sé qué y me lo cruzo en la calle mientras creía que... No, todo este conjunto que es lo que abre la vía a la idea de lo inconsciente colectivo como lugar en el que chapoteamos, por decirlo así, ¿no? Frente a una idea de inconsciente colectivo como un estrato de la psique individual que nos pone en común a todos nosotros, a una idea de que vivimos en esta atmósfera psíquica que llamamos inconsciente colectivo, donde brujulean arquetipos, los complejos reflejan en los arquetipos y así vivimos los significados psicológicos. Es decir, digamos que el mar es al pez lo que inconsciente colectivo es a la psique humana, digamos, ¿no? Entonces ahí pues nos damos cuenta que lo atendemos, pillamos algo; que no lo atendemos, pues creemos que la culpa es del jefe, ¿no? Y ya está resuelto el problema. No sé, me callo. Bueno, pero es que está ampliado, o sea, así nace toda la ciencia, así como tú decías, ¿no? Así nace la economía, el derecho, pero así nace la medicina. O sea, así nace la psiquiatría.
la psicología, todo desde lo irracional, como tú hablas, hasta lo racional, ¿no? Haciendo un vademecum. ¿Okay? Cuando el ala del águila está a la izquierda, eso significa tal cosa. Ya se está poniendo el pensamiento racional ahí. Sí. Siguiente pregunta. ¿Les parece que la idea de algunos físicos cuánticos sobre la creación de multiversos en cada elección, por ejemplo, si lanzas una moneda y cae cara, surge otro universo donde no cayó cruz, podría ser una metáfora de esas dos líneas de realidad consciente e inconsciente ocurriendo paralelamente? Magali. Bueno, gracias, Enrique. Yo creo que sí. O sea, hay que dar esa posibilidad siempre al opuesto, al contrario. Son universos completamente diferentes los opuestos. Entonces, yo no creo que el metaverso va a ser diferente al universo que hemos estado viviendo en relación pues a los contrarios y todo lo que aporta la física cuántica como fenómenos que se están dando ahora también en el metaverso, ¿no? Pero yo sí creo que va por allí la situación, ¿no? Sí. No sé qué quieres decir, Enrique. Sí, bueno, claro, esto que hablábamos antes, de cómo grandes intuiciones después se manifiestan en hipótesis científicas que intentan ser de algún modo organizadas en discursos, etcétera, ¿no? Pero esto de los multiversos, ¿no? Que revela que no todo el monte es orégano, es decir, que captamos una realidad del mismo modo que captamos un espectro luminoso y lo que no captamos esta especie la capta la otra especie, ¿no? La serpiente en la oscuridad de la gruta llena de murciélagos no se equivoca en absoluto cuando pilla al murciélago que está emitiendo determinada luz que captan sus ojos, pero que no la capta el otro predador o no la capta el humano que va con su linterna aterrorizado ante los murciélagos, ¿no? Y así tantas cosas, ¿no? Es decir, que en este antropocentrismo general, donde pensamos que somos lo más de lo más, se nos olvida que somos uno más dentro del conjunto y que ese uno más dentro del conjunto sí está sujeto a una conciencia que se documenta y monumenta, etcétera, etcétera, frente a, yo qué sé, las anémonas que no construyen catedrales, sino que se constituyen a sí mismas, ¿no? Pero la idea de los multiversos, que es a lo que quería llegar, revela el unus mundus, es el pleroma, es el universo pleromático, este inconsciente pleromático, llamamos inconsciente como lo podemos llamar cualquier cosa, lo podemos llamar psique en la medida en que es la organización del significado o la determinación de diferencias que establecen realidades, ¿no? Bien, lo llamemos como lo llamemos, pero lo que hay es una totalidad indivisa y una conciencia que divide, diferencia, establece delimitaciones. Y ahí tenemos que lo real lo admite todo, ¿no? Lo real admite la realidad del flogisto, la realidad del oxígeno, la realidad del mundo tolemaico, la realidad del mundo copernicano. Lo real lo admite todo. Lo real admite el multiverso, los universos paralelos, la materia, antimateria, el 80%, esta cosa que llamamos energía oscura, que no sabemos lo que es, antes lo llamábamos materia oscura, pero ahora sabemos que lo que no sabemos es tanto por ciento de lo que deberíamos saber. Todo este mundo, que es el mundo de la conciencia colectiva académica, digamos, que va a una velocidad de vértigo, frente a la conciencia moral colectiva que va a paso de tortuga, considerando que hay malos y buenos y nosotros somos los mejores y nosotros son los equivocados y tal, pero la conciencia colectiva, científica, digamos, esta nos señala todo el rato que lo que creíamos hasta ese momento se ha multiplicado por n en el siguiente momento. Esto debería dar lugar a un optimismo antropológico general
Y sin embargo, lo que hay es mucho miedo a no llegar a fin de mes, a ver si me explotan o no me explotan en el trabajo, cuando la realidad del asunto es el vuelo del águila. No sé cómo decirlo, ¿no? Esto que señalaron en su momento, todo este mundo hippie, digamos, de la década prodigiosa, la enorme libertad espiritual que no podemos sostener desde el punto de vista material porque estamos sujetos a las órdenes del tirano, digamos, ¿no? Pero el tirano a su vez es lo que llamaba el otro gran tirano, es un tigre de papel, ¿no? Existe en la medida en que existe la obediencia. Y existe la obediencia en la medida en que tenemos terror al espíritu. Si es posible, a través de la psicología analítica, llamar la atención sobre la enormidad del espíritu, es decir, sobre la tranquilidad que podemos tener en dejarnos acolchar en este inconsciente colectivo que es tan malo como bueno, tan terrible como fascinante, etcétera. Esto que sería, por decirlo así, no sé, el mensaje moral. El mensaje moral de la psicología analítica sería: olvídate de tu pequeño yo y dedícate a atender a este sí mismo que eres tú y somos todos, ¿no? Esta cosa paradójica de la noción de sí mismo, que es la puerta del mundo de los arquetipos al campo yoico, claro. Este es el punto del sí mismo, que por eso es el centro del campo, porque es la puerta que nos permite ir al campo, ¿no? Al campo arquetípico, que es infinito por su propia naturaleza de realidad objetiva, que es la infinitud de la fisis, que no acaba. No existe un mundo. El mundo se despliega sistemáticamente en múltiples mundos. No hay un universo cerrado. Todo está abierto. Bien, esto desde el punto de vista psicológico es el fundamento de la libertad. Desde el punto de vista científico es la progresión del conocimiento. Desde el punto de vista literario es que los diferentes estilos, etcétera, ¿no? Esta idea de que todo está abierto frente al control que supone que todo esté cerrado. Está en mi biblioteca, está en mi palacio, está en mi ciudad, está en mi raza, está en mi grupo, está en mi pueblo. Todo ese horror del nacionalismo mental, digamos, que se expresa en todas. Esto es lo que la noción de inconsciente colectivo viene a poner en solfa. Si es posible que lo captemos, qué bien, y si no lo captamos, nos aguantamos y seguimos quejándonos del tirano sin darnos cuenta de que somos nosotros el propio tirano que colocamos fuera, ¿no? Esta sería la idea un poco moral. Sí. La pregunta anterior fue formulada por Lisímaco Henao, que por otra parte también le gustaría que comentaran sobre el factor tiempo, las diferencias de tiempo consciente e inconsciente. Magali, te toca. O Andrea. O Andrea. Mira, el factor tiempo, en el inconsciente sabemos la atemporalidad, ¿sí? Que en la conciencia tenemos el tiempo ya bien definido, ¿no? Si nos vamos a lo arquetipal, bueno, tenemos un cronos, tenemos definiendo, pues, ¿no? Los límites, las limitaciones que tiene Cronos, pues, que tiene Cronos, no el dios, sino el hecho del tiempo. Entonces, no sabría, Lisímaco, por dónde quieres ir con la pregunta muy general del tiempo en relación, pues, a lo consciente e inconsciente, ¿no? En la adivinación también es atemporal completamente. No hay un tiempo definido, o sea, me pasó tal cosa, sí, pero te va a suceder. En ese suceder, que estamos hablando de temporalidad futura, no sabemos realmente qué es lo que es futuro, qué es lo que viene a tu futuro. Entonces, es totalmente ¿cómo te digo? Es, bueno,
lo relacional que hay entre lo consciente y lo inconsciente, la atemporalidad, sobre todo es lo que se me ocurre con tu pregunta, ¿no? Pero vamos, le doy también el pase a Andrea y a Enrique. Enrique, ¿quiere añadir algo más? Esta cosa de San Agustín, ¿no? Que si me preguntan qué es el tiempo, sé lo que es, pero no puedo explicarlo y tal. Es un clásico para... Pero lo interesante que es haber definido presente, pasado y futuro, que es una construcción sistemática del presente, ¿no? Solo hay presente vivencial y a determinados presentes los llamamos pasado y a determinados presentes los llamamos futuro. Pero tanto pasado como futuro es una construcción del presente. Si no, se llamarían presente, puesto que... Entonces, cómo precisamente la relatividad, la relatividad, en fin, la teoría de la relatividad, lo que hace es pensar que todo espacio y tiempo van juntos, que no hay un tiempo lineal donde se manifiestan los fenómenos que se dan en el espacio, un tiempo continuo, newtoniano, donde se dan en los diferentes espacios, sino que cada espacio limita su tiempo y cada tiempo su espacio. Esta intuición física que da lugar a una teoría llamada relatividad, creo que en este caso es especial, la idea de cómo tiempo y espacio no son las construcciones kantianas con las cuales determinamos como categorías lo que hay, sino lo que nos constituye para cualquier acto psíquico, desde luego, y para cualquier acto físico, ¿no? Por ejemplo, sí, sabemos que tenemos genes, pero los genes se despliegan en un determinado momento, no antes ni después, ¿no? Con lo cual empiezan a aparecer un tipo de proteínas que hasta ese momento no estaban porque se ha puesto en funcionamiento esos genes. ¿Cómo lee el tiempo el organismo? Los distintos organismos, como lee el tiempo una mosca, como lee el tiempo un elefante, como lee el tiempo un hongo y como lee el tiempo una montaña, ¿no? La idea de cómo lo que se manifiesta como realidad material es una especie de materialización del tiempo. Esto, para la pregunta de Lisímaco, es una pregunta tramposa y tal, que se responde como, no, la temporalidad, esto que ha hecho Magali perfectamente, la temporalidad de lo inconsciente, aparece mi padre muerto como si hubiera nacido ayer, en mi inconsciente, en mi sueño, tal, ¿no? Pero como el misterio del tiempo, al que dedicó María Luisa von Franz bastantes artículos, lógicamente, y el número y tiempo, el tiempo aparece como el gran organizador de lo real, cuando pensábamos que era una constitución de nuestro reloj newtoniano, ¿no? Si somos capaces de entender que somos, por decirlo así, tiempo materializado, evidentemente todo lo que son las utopías, los recuerdos, las nostalgias, quedan en un escenario de puro teatro, digamos, ¿no? Ahora queremos ser nostálgicos, ahora queremos ser anhelantes. Ahora, no, desde el punto de vista de la libertad psíquica, que es el último término, el tema central para mí de todo esto, la idea de saber manejarse en los tiempos, como bien saben los artistas en general, cómo queremos llamar a esto de una manera y queremos llamar a esto de otra. Este es el tiempo psíquico, que no es el tiempo de los relojes. No, el tiempo. Es el tiempo, exactamente. Tempo. El tiempo. Eso es. Bueno, no sé si hagamos mucho. Sí, otra de las oyentes nos pide un ejemplo de sincronicidad. ¿Se lo das tú, Magali, o se lo damos al mismo tiempo para que comprenda? Te lo dejo. Pues un ejemplo de sincronicidad es hacer una tirada de monedas al I Ching y a ver qué responde el I Ching. Si precisamente lo que tenemos son estos sistemas adivinatorios tan precisos para captar los fenómenos sincronísticos,
¿Por qué tenemos que preguntar un ejemplo cuando tenemos la materialidad? Si ahora mismo hacemos una pregunta al Gigi sobre qué me está pasando en relación a X, Y, Z, y aparecen tal hexagrama con tales líneas marcadas o no, con el 6 o con el 9, todo eso son situaciones arquetípicas, todo eso son arquetipos. Por eso cuando hacemos una lectura de los arquetipos más bien inmediata, ¿no? De los arquetipos como dioses, y tenemos a los dioses reconocibles y tal, se nos olvida que los arquetipos son formas de significado y que la sincronicidad es la captación del significado cuando lo necesitamos, digamos, ¿no? Entonces, hombre, el ejemplo clásico es el que ofrece Jung en su artículo sobre sincronicidad, de cómo esta mujer tan racional que se oponía a cualquier fenómeno mágico, en su sueño aparecía el escarabajo y aparece en pleno invierno un escarabajo dando golpes en el cristal de la consulta para llamar la atención de que usted, hija mía, tiene una mente muy, muy, muy cerrada y debe ampliar su mente. No tiene por qué dedicarse a la entomología, simplemente caer la atención de que aquello que estaba en el sueño también está en la realidad objetivable, intersubjetiva de esas dos personas que ven cómo golpea en el cristal este Cetosus aureus o como se llamara, ¿no? Ese es el ejemplo clásico de Jung. Pero un ejemplo de sincronicidad es hacer un oráculo, hacer una pregunta oracular. Ahí se va a dar siempre una sincronicidad con lo que podamos entender de la cosa, ¿no? Todo esto está abierto. O sea que yo, más que buscar que esto es sincronicidad y esto no, atendamos a la respuesta oracular, que es una respuesta sincronística. Es un fenómeno sincronístico, donde se juntan los dos tiempos, bla, 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 lo que hemos explicado antes, ¿no? Voy a dar paso a la última pregunta, aunque hay algunas preguntas más. La verdad es que se nos va acabando el tiempo. Entonces, daré paso a la última pregunta y las preguntas que queden en el chat se contestarán más adelante. Fermina Pulido nos pregunta, para cualquiera de los dos, tanto Magali como Enrique, si la psique oracular ha producido cambios en las estructuras históricas y puede ayudar a variar percepciones personales, ¿por qué creen que la psicología actual no solo no la acepta, sino que rechaza sus posibles efectos? ¿Qué opinan? ¿Hacia dónde nos dirigimos si negamos lo que no sabemos sabiendo que no sabemos? Bueno, la respuesta la tiene Fermina en esa última frase que está diciendo, exactamente. La mente racional se hace obtusa, ¿verdad? Con la necesidad de explicación absoluta y perfecta, etcétera, y no le da paso a 1000 otras posibilidades que tiene lo inconsciente, lo adivinatorio, los fenómenos sincronísticos, esto de lo que hemos hablado. Entonces, nada, si esto no está apegado a la Constitución, a la ley, a la religión, etcétera, y a la ciencia, Entonces, la cuestión de la ciencia está haciendo estragos en lo que es el acto creativo. Y el acto creativo, la psicoterapia es un acto creativo, la adivinación es un acto creativo, etc. ¿Cuántos líderes no han tenido de repente un insight, ¿no? De algo que hace que se mueva en otra área y bueno, como tú dices, pues se dan grandes cambios. Ahorita nos estamos simplificando tanto y teorizando tanto que no tenemos bueno, posibilidades de esa apertura. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Hombre, habría que ver qué significa en Fermina, o en la pregunta de Fermina, esto que llama la psicología actual, porque la psicología actual es todo este conjunto de psicologías, ¿no?
Con lo cual hay una psicología de la felicidad, digamos, donde se pretende que lo fundamental es tener éxito económico y que eso da la felicidad moral, tal. Hay una psicología cognitivo-conductual que considera que existen, que el cerebro es más importante que la personalidad o que el yo, o que lo inconsciente y tal. Es decir, que las formas en las que entendemos actualmente la psique son tan ricas que depende de dónde nos quedemos. Si nos quedamos en lo más fácil, vamos en lo más fácil. Cada uno se quedará en lo que considere más fácil, ¿no? Con lo cual, todo esto, que es evidentemente la irracionalidad con patas, ¿no? Las mancias y tal y cual, pues es lo que está en la base de los experimentos científicos que organizan determinada lectura de lo real para extraer las consecuencias correspondientes y tal. Están haciendo una pregunta oracular que responde a la realidad suya, digamos, la del experimento, responde de una forma oracular. Y ahí se descubre que esta vacuna es mejor que la otra, que esta bacteria es más agresiva que la otra y tal, porque se va ciñendo el ámbito donde queremos tener esa respuesta. Y esa respuesta en un momento se llama oráculo y en otro momento se llama hipótesis científica o verificación o falsación de la hipótesis o refutación. Es decir, que aquí el tema es el imaginario social de considerar que seguimos en el mismo planteamiento supremacista del espíritu absoluto de Hegel y tal, donde el hombre blanco es maravilloso y es la encarnación del espíritu absoluto y todos los demás están retrasados y tal. Esto ha desaparecido. Este planteamiento ha desaparecido y lo que creíamos que lo habían inventado los griegos, lo habían inventado 1300 años antes los mesopotámicos. Este tipo de modificación de una historia universal a una historia mundial es lo que permite entender que lo que antes se consideraba una estupidez, una superstición, una cosa no sé qué, es precisamente lo que está marcando la línea clara del desarrollo del tiempo, por ejemplo. Pero como no se entendía eso, pues lógicamente había que desecharlo y desembarazarse de ello. Y vuelve una y otra vez aquello que fue reprimido históricamente en forma de novedad y conocimiento, ¿no? Las enseñanzas de Don Juan, da igual. Vuelve todo aquello que no queríamos saber, vuelve las religiones en el sentido de confesiones estúpidas, todo eso vuelve, lo creíamos que lo habíamos dejado atrás porque éramos muy racionales y eso nos llevaría a la felicidad, y lo que vuelve es la sinrazón tranquilamente, las agresiones sin cuento de unos países a otros, la sinrazón esta que estamos viviendo ahora mismo, donde se puede ir todo al garete porque resulta que Putin es muy malo, pero nos callamos como hemos estado pinchando a Putin para que verdaderamente invada y nos quedemos con lo suyo, ¿no? Esto no está en el discurso, está solo la imagen del malo que es loco y que debe ser destruido frente a no sé qué cordura que parece que determina el estado de las finanzas y tal, ¿no? No sé si esto responde a la psicología actual que niega los modos de conocimiento adivinatorio de lo inconsciente, porque lo inconsciente solo se puede conocer mediante sueños, símbolos, formaciones de lo inconsciente, adivinanzas, en último término. Todo lo demás es bla, bla, bla. Gracias, Enrique. Magali, ¿quiere añadir algo más? No, está bien, creo que estamos. Muchas gracias, Magali. Bueno, pues os recuerdo a todos los oyentes que vamos a dejar la grabación en Facebook por si queréis retomarla en algún momento, retomar algunas partes. Disculpad a aquellos que nos hemos podido contestar, se contestará a través de chat. Y veo el chat lleno de comentarios de agradecimiento tanto a nuestros dos ponentes como a la editorial Sirena de los Vientos por organizar estos espacios. A mí me gustaría, ya que hago un poco de puente entre los oyentes y los que estamos aquí en Zoom,
invertir esto, es decir, daros las gracias a todos vosotros los que nos habéis acompañado, porque el sentido es que estéis ahí. He captado algunos países que quiero agradecer, si me dejo alguno me disculpáis, es complicado mirar desde dónde estáis, pero gracias a todos los que nos habéis visto de Colombia, de Ecuador, de México, de España, de Venezuela, de Argentina, de Chile y de Perú. Gracias a todos por estar aquí y por haber participado y haber llenado el chat de agradecimientos. Andrea, por favor. Gracias, Nerea. Yo me hago eco de las palabras de Nerea. Somos nosotros quienes agradecemos a esa otra parte que es la parte que escucha y la parte que interviene. Sin vosotros, la editorial no tendría ningún sentido. Se nos acaba el tiempo cronos, se nos acaba el tiempo lineal, pero nos queda a todos la vibración en nuestros corazones en el tiempo kairos. Ese es el tiempo de bienvenida de la editorial. Ese es el tiempo al que apuntamos desde lo más profundo de nuestro ser. La psicología profunda tiene un largo camino y en nosotros está también ese camino. Que la conjunción entre lo que sea la psicología actual y el propio camino que nos va determinando por dentro al margen de toda esta eclosión de barbarie, sea un faro en el camino donde nos podamos encontrar en eventos como este. Antes de terminar, quiero deciros cuáles son los próximos libros que vamos a publicar en la editorial Sirena de los Vientos. Prácticamente el próximo mes tendremos Sueños, el misterioso lenguaje del inconsciente, de Verena Kass. Después, La Biblia y la psique, simbolismo de la individuación en el Antiguo Testamento, de Edward Edinger. Seguidamente, Descenso a la diosa, un camino de iniciación para la mujer, de Silvia Brinton Pereira. Y, finalmente, La crisis de la mediana edad, de James Hollis. Posteriormente a estos libros contaremos también con una reedición de nuestra ponente invitada de hoy, Magali Villalobos, y tanto a ella como a Enrique Galán como a Nerea y como a todos ustedes, muy buenas noches desde los Montes de Toledo, España. Muchas gracias y siempre desde el corazón, Sirena de los Vientos.